¿Alguna vez sentiste que tu fe se estaba desmoronando justo cuando más la necesitabas? Que cuanto más orabas, más oscuro parecía todo a tu alrededor. Que incluso confiando en Dios, el dolor seguía tocando a tu puerta día tras día. Si alguna vez pasaste por una prueba tan profunda que te quitó el aliento, entonces esta palabra es para ti, porque hay un hombre en la Biblia que lo perdió todo: familia, salud, bienes, dignidad, y aún así su fe no se rompió, se fortaleció. Ese hombre se llama Job, y las virtudes que él cultivó en medio del dolor pueden cambiar la forma en que enfrentas tus propias batallas hoy. No estamos hablando de una fe superficial, de esa que solo brilla cuando todo va bien. Estamos hablando de una fe verdadera, profunda, forjada en el fuego del sufrimiento. Una fe que no depende de las respuestas, sino de la confianza en quien las tiene. En este video vamos a recorrer 10 virtudes que marcaron la vida de Job, pero no como una lista fría y distante, sino como una invitación a mirar dentro de ti y preguntarte: ¿cómo puedo crecer en medio de esta tormenta? ¿Qué actitud puedo tomar hoy que fortalezca mi alma en vez de quebrarla? La historia de Job no es solo una historia antigua, es una historia viva, parecida a la tuya, parecida a la mía, porque todos, en algún momento, hemos perdido algo que amábamos, hemos sido malinterpretados, hemos sentido que Dios estaba en silencio. Y es precisamente ahí, en ese terreno árido del alma, donde nacen las virtudes que más glorifican a Dios. Job no era perfecto, pero tenía algo que pocos tienen: un corazón que no soltó la mano de Dios, incluso cuando no entendía nada. Y eso es lo que vamos a descubrir juntos. A lo largo de este mensaje, cada virtud te revelará un principio. Cada principio, una oportunidad. Y cada oportunidad, una puerta para que tu fe deje de ser frágil y se vuelva firme, inquebrantable, viva. Porque si hay algo que Job nos enseña, es que los tiempos de prueba no llegan para destruirnos, sino para transformarnos. Tal vez hoy tú no veas salida, tal vez estés orando con lágrimas, sintiéndote solo, cansado, en silencio. Pero presta atención, Dios sigue presente. Él no está indiferente. Y lo que hizo en la vida de Job también puede hacer en la tuya. Así que no te desconectes, porque lo que viene a continuación puede ser exactamente lo que tu corazón necesita escuchar. Y quién sabe, quizá esta palabra marque un antes y un después en tu jornada de fe. Si en algún momento de tu vida sentiste que todo se venía abajo y aún así decidiste seguir confiando, entonces este mensaje es para ti. Y si estás sintiendo eso justo ahora, quiero que sepas que no estás solo. Miles de personas como tú están buscando una palabra de aliento, una voz que les recuerde que Dios sigue obrando, incluso en medio del silencio. Por eso, si este video ya comenzó a tocar tu corazón de alguna manera, te pido con humildad que le des me gusta. No es solo un clic, es una forma de decir: esto vale la pena, esto puede llegar a alguien más que lo necesita, tanto como yo. Y si alguna vez pasaste por una prueba que sacudió tu fe, comenta aquí abajo: yo también he sentido eso. Tu comentario no solo me ayuda a conocerte, sino que puede ser una palabra de consuelo para otra persona que está leyendo y necesita saber que no está sola en su lucha. Y si aún no estás suscrito a este canal, te invito de corazón a hacerlo. Ahora, aquí no hablamos de religión vacía ni de teorías desconectadas de la vida real. Aquí compartimos mensajes que tocan el alma, que fortalecen tu fe y que te acompañan en los momentos donde más necesitas recordar que Dios está contigo. Así que suscríbete y activa las notificaciones para no perder ni una sola palabra que puede cambiar tu caminar con Dios. Ahora sí, prepárate, porque lo que vamos a descubrir en la vida de Job no es solo historia, es una guía espiritual para los días en que el dolor parece más fuerte que la esperanza. Dicen que es fácil tener fe cuando todo va bien, cuando la salud está en orden, cuando hay trabajo, cuando la familia está unida y los planes avanzan sin interrupciones. Pero la verdadera fe
esa que resiste tormentas, se revela cuando todo eso se pierde. Y eso es lo que más nos impresiona en la historia de Job. Porque el primer rasgo que emerge de su carácter no es solo su dolor, ni su pérdida, ni siquiera su paciencia. Es su fidelidad sin condiciones. Sí, Job fue fiel sin garantías, sin entender, sin tener ninguna certeza de que todo volvería a estar bien. Imagina por un momento lo que sería perderlo todo en un solo día. Familia, bienes, salud, amigos, todo. Y aún así, no maldecir a Dios, no abandonarlo, no cerrar el corazón. Lo más humano sería rendirse, reclamar, gritar, renunciar a la fe. Pero Job hizo algo que desconcierta incluso al lector más acostumbrado a la Biblia. Dice el texto que, después de recibir la peor noticia de su vida, se postró en tierra y adoró. No entendía por qué le estaba pasando eso. No sabía si recibiría alguna respuesta. No tenía ningún consuelo, pero sabía quién era su Dios. Y eso fue suficiente para mantenerse fiel. Eso rompe muchos esquemas, porque a veces nuestra fidelidad a Dios está condicionada a lo que Él hace. Si me bendice, soy fiel. Si me responde, lo alabo. Si me sana, lo sigo. Pero Job nos muestra otra cara de la fe, la que no negocia, la que permanece incluso cuando el cielo está en silencio. La fidelidad de Job no estaba basada en los beneficios de Dios, sino en su carácter. Él conocía a Dios lo suficiente como para no abandonarlo en medio del dolor. Y eso nos confronta. ¿Cuántas veces condicionamos nuestra fe a las circunstancias? ¿Cuántas veces amamos más lo que Dios puede hacer que a Dios mismo? Job no tenía un manual de respuestas. No tenía un pastor que lo guiara, ni amigos que lo animaran. De hecho, sus amigos solo lo juzgaron. Pero él eligió seguir fiel. No porque entendiera el propósito, sino porque conocía al Dios del propósito. Esta fidelidad, en tiempos de dolor, no es común. Es radical, es profunda y es transformadora. Porque no se trata solo de resistir. Se trata de amar a Dios más allá del resultado. De confiar incluso cuando todo parece perdido. De decir, como Job dijo en su momento más oscuro, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Tal vez hoy tú no estás perdiendo todo como Job, pero puede que estés enfrentando una pérdida silenciosa, una espera larga, una respuesta que no llega, una tristeza que nadie más ve. Y es ahí donde esta virtud se vuelve viva, porque ser fiel cuando todo doy, cuando nadie te aplaude, cuando parece que tus oraciones no atraviesan el techo, eso es lo que fortalece tu fe de verdad. Y esa fidelidad, aunque solitaria, no pasa desapercibida para Dios. Él ve, Él escucha, Él honra esa entrega. Si esta palabra habló contigo, escribe aquí en los comentarios: Señor, quiero ser fiel. Aunque no entienda, que este sea tu grito silencioso, tu declaración de fe, tu acto de rendición. ¿Quién eres cuando nadie te ve? No cuando estás en la iglesia, ni cuando subes un versículo en redes sociales, ni cuando oras en voz alta, rodeado de personas. Me refiero a esos momentos silenciosos, cotidianos, donde las máscaras caen y el carácter habla más fuerte que cualquier palabra. Esa es la segunda virtud que transformó la historia de Job, su integridad cuando nadie lo estaba observando. Biblia dice que Job era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero no era una fachada. Su integridad no dependía de la aprobación de los demás. No necesitaba reconocimiento humano para mantenerse fiel a sus principios. Lo más impactante es que, cuando todo se derrumbó, cuando su vida quedó en ruinas, su corazón no se contaminó con amargura, orgullo ni rebeldía. E não foi porque não doeu, foi porque havia algo dentro dele que era maior do que a dor. Senso de integridade profundamente enraizado em sua relação com Deus. Isso incomoda, porque vivimos em um mundo onde todo é imagem, todo é aparência, donde es fácil parecer espiritual, pero difícil vivir con integridad cuando nadie está aplaudiendo. Job no tenía público, no tenía likes, tenía cenizas, enfermedad, pérdida y silencio, pero incluso ahí su carácter seguía en pie.
y eso lo sostuvo cuando las emociones ya no podían sostenerlo. Porque la integridad no es algo que se practica cuando todo va bien, es lo que sale cuando todo va mal, es lo que queda cuando ya no queda nada más. ¿Te has dado cuenta de que, a veces, es más difícil ser fiel en lo pequeño que en lo grande? Más difícil orar cuando nadie te exige. Más difícil decir la verdad cuando nadie se enteraría de la mentira. Más difícil seguir haciendo lo correcto cuando parece que no da resultado. Job vivió todo eso. No tenía recompensa inmediata, ni explicación divina, ni consuelo humano, pero seguía viviendo de forma íntegra. Y eso fue lo que lo mantuvo fuerte cuando su cuerpo ya no lo estaba. Su esposa le dijo: «Maldice a Dios y muérete». ¿Y qué respondió él? ¿Aceptaremos solamente lo bueno de parte de Dios y no también lo malo? Integridad es eso. Es no vender tu alma cuando las circunstancias intentan comprarte con desesperación. Es no negociar tus valores cuando el dolor te presiona a hacerlo. Es mirar a Dios y decir: aunque no entiendo nada, sigo siendo tuyo. Y lo que soy contigo en la intimidad vale más que cualquier apariencia pública. Job perdió muchas cosas, pero nunca perdió su integridad. Y esa fue la base sobre la que Dios construiría su restauración. Si esta parte tocó tu corazón, te invito a escribir en los comentarios: quiero tener integridad, incluso cuando nadie me ve, porque es ahí, en ese lugar secreto, donde Dios empieza a escribir las historias más profundas. Hay un momento en la vida espiritual que pone a prueba todo lo que decimos creer cuando Dios calla. Cuando oramos, buscamos, clamamos y no obtenemos respuesta. Es en ese tipo de silencio que muchos se alejan. Pero Job hizo algo que casi nadie espera. En medio del abandono, de la enfermedad, del juicio de quienes lo rodeaban, él no se endureció, no se volvió orgulloso, no levantó muros contra Dios. Lo que brotó de su corazón fue otra virtud rara, profunda, poderosa: humildad en medio del orgullo religioso. Job tenía todas las razones humanas para rebelarse. Había sido justo, había vivido con rectitud, no entendía por qué Dios permitía tanto dolor, pero aún así no se puso por encima de Dios. No exigió explicaciones como si fuera el juez. No usó su trayectoria espiritual para justificar su derecho a no sufrir. Su alma estaba rota, sí, pero su corazón seguía postrado. Mientras otros hubieran dicho: yo no merezco esto, he hecho todo bien, Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Esa actitud lo separa de muchos de nosotros. Porque hay un orgullo sutil que a veces se esconde dentro de nuestra fe, cuando creemos que por servir a Dios, Él nos debe una vida sin sufrimiento, cuando pensamos que nuestras oraciones, nuestros ayunos, nuestra obediencia nos blindan de las pruebas. Ese tipo de fe no está basada en humildad, sino en mérito. Y Job nos enseña algo completamente distinto: que la verdadera espiritualidad no es exigir que Dios se alinee a nuestra lógica, sino rendirse ante su soberanía incluso cuando no se entiende nada. Esta virtud se vuelve aún más evidente cuando vemos cómo reaccionó Job frente a los juicios religiosos de sus amigos. Ellos llegaron con discursos bonitos, con frases hechas, con explicaciones teológicas que solo lastimaban más. Pero Job no se puso a su nivel, no discutió para probar que era más justo, no se defendió con soberbia. Él habló con dolor, sí, pero nunca perdió su humildad delante de Dios. Sabía que no todo se trataba de tener razón. Se trataba de permanecer de pie delante del trono, aún con el corazón en 1000 pedazos. La humildad de Job fue su refugio. Cuando no tenía respuestas, se apoyó en la confianza. Cuando no entendía lo que Dios hacía, se sostuvo en lo que sabía de su carácter. Cuando sus fuerzas se agotaron, no levantó el puño contra el cielo, sino que inclinó su rostro al suelo. Y eso no es debilidad, eso es fe en su forma más pura, aquella que reconoce que Dios es Dios y yo solo soy barro en sus manos. Si este mensaje resonó contigo,
Escribe en los comentarios: Señor, enséñame a ser humilde cuando no entiendo. Que esta declaración sea tu respuesta cuando el silencio de Dios parezca más fuerte que su voz. Hay momentos en los que no necesitamos una solución, necesitamos una señal, algo que nos diga: Dios sigue aquí. Pero ¿qué pasa cuando ni eso recibimos? Cuando oramos, esperamos, lloramos y el cielo permanece cerrado. Es en ese lugar tan oscuro y solitario donde surge una de las virtudes más difíciles y profundas que vemos en la vida de Job: la reverencia incluso sin respuestas. Job no tuvo una visión celestial, no escuchó una voz audible, no recibió un ángel en su habitación. Lo único que tenía era un corazón quebrado, una vida devastada y un silencio que dolía más que cualquier palabra. Aún así, lo adoró. Sí, lo adoró, con las cenizas sobre su cabeza, con la piel herida, con el alma vacía, porque Job no adoraba a Dios por lo que recibía, lo adoraba por quien Dios era, y eso cambia todo. Vivimos en una cultura espiritual donde se adora a Dios por los milagros, por las bendiciones, por los favores concedidos. Pero Job nos presenta una adoración diferente, una que no está conectada al resultado, sino a la presencia. Una adoración que no depende del estado de ánimo, sino de la decisión consciente de decir: aunque no lo vea, aunque no lo sienta, aunque no lo entienda, sigo reconociendo que Él es Dios. Eso es reverencia. No es un acto religioso, es una postura del alma. Es cuando te doblas delante de Dios, aunque todo dentro de ti grite por respuestas. Es cuando decides confiar en su carácter más que en tu comprensión. Y eso no es fácil, porque todos queremos entender, todos buscamos lógica, sentido, explicación, pero hay momentos en que el cielo guarda silencio no porque Dios esté lejos, sino porque está trabajando en un nivel que todavía no alcanzamos. A ver, Job no tuvo explicaciones al principio, y aún así adoró, aún así no maldijo, aún así guardó su corazón. Eso nos confronta. ¿Estamos adorando solo cuando sentimos su presencia? ¿O nuestra reverencia se mantiene firme incluso cuando Dios parece lejano? Job mostró que el temor de Dios no depende de la claridad del camino. Se sostiene en la certeza de que, aunque en todo se haya ido, si Él sigue siendo Dios, entonces vale la pena postrarse. Tal vez tú estás en un momento así, un silencio largo, una respuesta que no llega, una oración que parece no tener eco. Y si es así, quiero decirte algo con todo mi corazón: tu reverencia no está siendo ignorada. Cada vez que eliges seguir adorando en medio de la incertidumbre, estás honrando a Dios más de lo que imaginas. Él ve, Él escucha, y en su tiempo hablará. Si esto habló contigo, te invito a escribir en los comentarios: Señor, te adoro, aunque no tenga respuestas. Esa oración simple pero profunda puede ser el acto más poderoso de fe que hagas hoy. Esperar duele. Esperar sin saber cuándo va a terminar duele aún más. Pero hay un tipo de espera que no paraliza, que no amarga, que no mata la esperanza. Es la espera que se sostiene en una virtud poco celebrada, pero absolutamente esencial en los tiempos de prueba. Estamos hablando de la paciencia sobrenatural que vivió Job, una paciencia que no nace del temperamento, sino de una fe que ha decidido no soltarse de Dios, aunque el proceso parezca interminable. La Biblia no dice cuánto tiempo duró el sufrimiento de Job, pero sí sabemos que cada día fue una eternidad. Cuando se pierde la salud, el tiempo se alarga. Cuando se rompe el alma, los minutos pesan. Cuando no hay consuelo, cualquier amanecer se convierte en una lucha. Y aún así, Job esperó. No de brazos cruzados, no resignado, esperó con el corazón abierto, con el alma herida, con la esperanza colgando de un hilo. Pero esperó. Eso no fue pasividad, fue resistencia, fue fe con raíces, fue la elección diaria de no rendirse, de no maldecir, de no abandonar el proceso, porque la paciencia en la vida espiritual no es solo soportar, es como soportamos. Es lo que decidimos creer mientras el milagro no llega, es lo que decimos con nuestras lágrimas, es la forma en que seguimos respirando, orando y esperando.
aunque parezca que todo está en pausa. ¿Y sabes por qué esta virtud es tan poderosa? Porque el enemigo quiere que confundamos el silencio de Dios con su ausencia. Quiere que pensemos que si no ha pasado nada todavía, entonces no va a pasar. Pero Job nos muestra que el tiempo de Dios no siempre es rápido, pero siempre es perfecto. Que hay promesas que maduran en la espera. Que hay respuestas que solo llegan cuando el corazón ha aprendido a confiar más allá del reloj. Cada día que Job se levantaba sin entender, era un día más de paciencia sobrenatural. Cada vez que elegía no rebelarse, no endurecerse, no ceder a la desesperación, estaba sembrando algo eterno. Y eso nos confronta, porque vivimos una fe muchas veces apurada, ansiosa, con fecha límite. Pero el Dios de la Biblia no trabaja bajo presión. Él trabaja en lo profundo. Y muchas veces su mayor obra no es lo que Él cambia alrededor de nosotros, sino lo que cambia dentro de nosotros mientras esperamos. Si tú estás en ese punto, cansado, pero creyendo, herido, pero esperando, quiero que sepas que no estás solo y que esta paciencia que estás sosteniendo con lágrimas está tocando el corazón de Dios. Él ve esa entrega silenciosa y en su tiempo va a responder. Tal vez no de la forma que esperas, pero sí de la forma que necesitas. Si esta palabra te abrazó, escribe en los comentarios: Señor, ayúdame a esperar sin soltar tu mano. Porque esa es la oración de los que no se rinden, aunque no vean el final del túnel. Hay algo que muchas personas no saben sobre la fe. No siempre se ve bonita. A veces es cruda. A veces se expresa con gritos, con lágrimas, con preguntas que parecen no tener respuesta. Y eso no la hace menos real. De hecho, puede volverla más profunda, porque la fe no es fingir que no duele. Es seguir hablando con Dios, incluso cuando todo duele. Por eso, una de las virtudes más humanas y poderosas que vemos en Job es su transparencia emocional delante de Dios. Job no escondió su angustia. No disfrazó su dolor con frases religiosas vacías. No sonrió por fuera mientras se deshacía por dentro. Él habló con Dios con el corazón abierto, con toda su vulnerabilidad a flor de piel. Le dijo que no entendía. Le preguntó por qué. Le confesó que deseaba no haber nacido. Job no censuró sus emociones para parecer fuerte, y eso no lo alejó de Dios. Al contrario, lo acercó más. En muchas comunidades de fe aprendemos, aunque sea de forma sutil, que sentir tristeza es señal de debilidad espiritual, que dudar, llorar o enojarse es falta de fe. Pero la Biblia no enseña eso. Dios no se escandaliza con nuestras emociones. Él no rechaza nuestros desahogos sinceros. Él no espera que seamos de hierro, espera que seamos verdaderos. Y Job fue eso. Brutalmente honesto, desesperadamente sincero, pero siempre delante de Dios. Nunca se desconectó, nunca dejó de hablar con Él, aunque sus palabras fueran duras, quebradas, llenas de dolor. Y eso nos deja una lección. Hay espacio en la fe para sentir, para llorar, para preguntar. Lo importante es dónde hacemos todo eso. Job no murmuró. A espaldas de Dios, él llevó su caos al altar, y Dios no solo soportó ese dolor, lo acogió, lo transformó, lo usó como parte de su proceso. Porque la fe que impresiona a Dios no es la que se muestra fuerte, es la que se mantiene sincera, y eso es algo que tú también puedes vivir. No necesitas fingir que estás bien, no necesitas tener respuestas antes de orar. Lo que necesitas es abrir el corazón, tal como Job lo hizo. Si tú has estado guardando cosas dentro de ti, si hay lágrimas que nadie ha visto, si estás orando en silencio mientras tu alma grita por dentro, quiero invitarte a hacer lo que hizo Job, ser transparente con Dios, no para impresionarlo, sino para dejar que Él te sane desde adentro. Porque solo cuando somos reales delante de Dios, Él puede trabajar en nosotros de verdad. Si sentiste que esta parte habló contigo, escribe en los comentarios: Señor, aquí estoy, con todo lo que siento. Que esta frase sea tu puente entre el dolor que llevas y la paz que solo Él puede dar.
Hay decisiones que cambian destinos y no siempre se toman cuando todo está claro. A veces se toman en medio del caos, de la pérdida, del dolor más profundo. Y es justo ahí donde vemos una virtud en la vida de Job que brilla como una luz. En medio de la oscuridad, confianza radical en medio del caos. Cuando todo a su alrededor se vino abajo, Job no entendía lo que estaba pasando. No tenía explicación lógica, ni respaldo humano, ni consuelo divino visible. Solo tenía una cosa, su fe, y no una fe decorativa, sino una fe que dolía, que se sostenía con lágrimas, que se repetía a sí misma lo que creía, aunque todo, lo demás, dijera lo contrario. Fue en ese momento que Job pronunció una de las frases más estremecedoras de toda la Biblia. Aunque él me mate, en él esperaré. Esa no es una frase bonita para poner en una tarjeta. Es el grito de un alma que ha decidido confiar, aunque no vea salida. Esa clase de confianza no se aprende en días buenos. Se forja en la noche oscura del alma, y tal vez tú estés ahí ahora mismo, confundido, cansado, al límite, orando sin fuerza, creyendo con poco aliento. Pero si hay algo que Job nos enseña, es que la confianza verdadera no se basa en lo que ves, ni en lo que sientes, ni siquiera en lo que entiendes. Se basa en quién es Dios, y si Él es bueno, si Él es fiel, si Él es justo, entonces puedo seguir esperando, aunque todo a mi alrededor diga que no vale la pena. Job no sabía que estaba siendo observado desde el cielo. No sabía que su historia sería contada por generaciones. No tenía un spoiler del final feliz, solo tenía su relación con Dios, y eso le bastó, eso lo sostuvo. Esa confianza radical no era ciega, era profunda. Era la confianza de quien había caminado con Dios por años y ahora, aún sin entender, decidía seguir caminando con Él. Y eso es lo que Dios busca. No una fe perfecta, sino una confianza sincera, que cuando el viento sopla fuerte, cuando las respuestas no llegan, cuando las cosas no salen como esperábamos, podamos decir: Señor, no entiendo nada, pero sigo creyendo que tú estás aquí. Esa es la fe que mueve el corazón de Dios. Esa es la confianza que transforma pruebas en testimonios. Si este mensaje resonó contigo, si estás eligiendo confiar en medio de tu caos, escribe en los comentarios: aunque no entienda, sigo confiando, porque hay poder en declarar eso. Porque la confianza radical no es negación de la realidad, es fe aferrada a una verdad más alta. En tiempos de tormenta hay muchas voces hablando al mismo tiempo. Opiniones, juicios, consejos sin alma, críticas disfrazadas de espiritualidad. Y en medio de tanto ruido es fácil perderse. Es fácil dejar que las palabras de los demás ocupen el lugar que solo Dios debería tener en nuestro corazón. Pero Job hizo algo distinto. Algo que nos confronta, que nos invita a pensar. Él cultivó la capacidad de escuchar a Dios en medio de opiniones humanas. Los amigos de Job llegaron cargados de discursos. Querían explicar su sufrimiento. Querían encontrar culpables. Querían usar su teología para darle sentido al caos. Pero sus palabras, en lugar de consolar, herían. En vez de abrazar, acusaban. Lo que decían parecía correcto, pero no venía del corazón de Dios. Y eso es muy peligroso, porque no todo lo que suena bíblico viene de Dios. No toda palabra que alguien te da es voz del cielo. Job fue sabio. Escuchó, pero no absorbió. Sintió el dolor de la incomprensión, pero no permitió que esas voces definieran su fe. Eso no es fácil, porque cuando estamos frágiles, cualquier palabra pesa más. Una crítica puede destruir. Un juicio puede apagar nuestra esperanza. Y muchas veces son personas cercanas las que más daño hacen con sus opiniones espirituales. Pero Job nos enseña que hay una diferencia entre oír y recibir. Él no dejó que las palabras de sus amigos lo alejaran de Dios. Al contrario, buscó una respuesta más profunda. Mantuvo su alma abierta a la única voz que realmente importa. Y esa voz llegó. No cuando los amigos terminaron de hablar. No cuando el dolor cesó. Llegó cuando Job estaba listo. Cuando su corazón estaba
dispuesto. Cuando todo lo demás se había silenciado, Dios habló y lo hizo de forma tan poderosa, tan directa, tan transformadora, que Job cayó rendido. Reconoció que había hablado de cosas que no entendía y que ahora, después de tanto caos, había visto a Dios con sus propios ojos. Esa es la diferencia entre seguir voces humanas y escuchar al Creador. Quizá tú también estés rodeado de palabras que duelen, de juicios que no entienden tu proceso, de opiniones que intentan explicarte lo inexplicable. Pero hoy, a través de esta virtud de Job, Dios te recuerda, su voz no compite con las otras. Ella espera que tú decidas silenciar el mundo para oír el cielo, porque cuando Dios habla todo cambia, y su voz tiene el poder de traer vida, paz, claridad, dirección y propósito a tu prueba. Si sentiste que esta palabra fue para ti, comenta: con fe, Señor, quiero escuchar solo tu voz. Porque esa decisión puede ser el comienzo de la restauración que tanto necesitas. Hay heridas que duelen más que la pérdida, más que la enfermedad, más que el silencio de Dios. Son esas heridas que vienen de personas cercanas, de quienes, en lugar de apoyarte, te juzgan, de quienes, en vez de extender la mano, señalan tu caída. Job conocía ese dolor. Sus amigos lo acusaron, su esposa lo cuestionó, y sin embargo, él eligió un camino que pocos se atreven a tomar. Perdonó a los que no lo entendieron. Eso no fue un gesto superficial, no fue un perdón de labios para afuera. Fue una decisión profunda, nacida de un corazón moldeado por el dolor. La Biblia dice que Dios restauró a Job después de que él oró por sus amigos. Justo por esos mismos amigos que lo humillaron, que lo hirieron con sus palabras, que lo hicieron sentir culpable por algo que él no había hecho. ¿Puedes imaginarlo? Orar sinceramente por aquellos que te lastimaron justo cuando más necesitabas amor. Ese es un nivel de madurez espiritual que no se finge, porque el verdadero perdón no se basa en si la otra persona merece o no. Se basa en lo que tú decides soltar para ser libre. Job podría haberse aferrado al resentimiento, podría haber exigido disculpas, podría haberse cerrado, pero él entendió algo que cambia todo. El perdón no es un favor para el otro, es un regalo que te das a ti mismo. Y es una puerta que abre espacio para que Dios actúe. Tal vez tú también estás cargando heridas que no sanan, palabras que marcaron, gestos que dolieron, abandonos que aún pesan en tu corazón. Y tal vez, al igual que Job, esas heridas vinieron de quienes deberían haberte cuidado. Pero hoy, Dios te está invitando a hacer lo impensable, a orar por ellos, no porque lo merezcan, sino porque tú ya no quieres seguir atado al dolor, porque tu sanidad importa más que tener la razón, porque tu paz no puede seguir dependiendo del cambio del otro. Y si crees que no puedes, recuerda que Job tampoco podía por sus propias fuerzas, pero lo hizo desde la fe, desde la confianza en que Dios es justo, desde un lugar de rendición, y cuando él perdonó, el cielo se movió. La restauración empezó. El capítulo de la pérdida fue reemplazado por uno nuevo, no porque los culpables cambiaron, sino porque Job cambió. Porque cuando eliges el perdón, estás diciendo: Señor, confío en que tú eres el juez. Yo solo quiero ser libre. Si esta palabra te confrontó y sientes que es tiempo de soltar, escribe en los comentarios: elijo perdonar aunque me haya dolido, porque ahí comienza el milagro que tu alma ha estado esperando. Y ahora llegamos a una de las virtudes más impactantes de la vida de Job, no porque sea la más visible, sino porque resume todo lo que vivió: su dolor, su fe, su paciencia, su entrega. Porque después de haber pasado por el fuego, después de haber perdido todo, después de haber sido probado hasta lo más profundo, Job no volvió a ser el mismo. Y eso nos muestra su fe restaurada, más fuerte que antes. Sí, Job fue restaurado. La Biblia dice que Dios bendijo más su final que su principio, que tuvo nuevos hijos, nuevas tierras, nuevas riquezas. Pero lo más importante no fueron esas bendiciones externas, fue lo que había cambiado por dentro. Porque hay pruebas que no solo te lastiman, también te purifican.
Hay tormentas que no solo destruyen lo superficial, también revelan lo eterno. Y Job, después de todo, salió con una fe más sólida, más íntima, más real. Él mismo lo dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Esa frase lo dice todo. Antes conocía a Dios por lo que había escuchado, por las enseñanzas, por las tradiciones, por la experiencia de otros, pero ahora lo conocía de verdad, en la carne, en las lágrimas, en el silencio, en el milagro. Su fe ya no era heredada, ni prestada, ni frágil. Era propia, nacida del crisol del dolor, forjada en la presencia de Dios. Esa es la meta de toda prueba. No solo sobrevivir, sino salir más fuerte. No solo pasar el proceso, sino ser transformado por él. Y esa transformación es lo que Dios quiere hacer contigo también, porque tal vez tú no veas aún la restauración visible, tal vez aún no llegó la respuesta que esperas, pero si tu fe sigue viva, aunque esté temblando, ya estás más cerca de ver a Dios con tus propios ojos. Job no fue recompensado porque resistió perfectamente. Fue recompensado porque nunca soltó la mano de Dios. Y eso es todo lo que necesitas. No una fe impecable, sino una fe persistente. Una fe que sigue orando, que sigue creyendo, que sigue esperando. Una fe que no depende de lo que ve, sino de lo que sabe, que Dios es bueno, que Él está obrando y que lo que viene será mayor que lo que se perdió. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti también está siendo restaurado. Y quiero invitarte a declarar eso en los comentarios con toda convicción. Mi fe está siendo restaurada. Escríbelo con fe, escríbelo con esperanza, escríbelo como profecía, porque lo que Dios hizo con Job también puede hacerlo contigo. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Si algo dentro de ti se movió, si alguna de estas virtudes tocó tu corazón, si sentiste que Dios te habló en medio de este mensaje, entonces este canal es para ti. Aquí no hablamos de una fe superficial. Aquí hablamos del tipo de fe que se construye con lágrimas, con procesos, con verdad. Por eso te invito con todo mi corazón a suscribirte ahora mismo. No para sumar un número más, sino para que puedas recibir cada palabra que Dios sigue derramando a través de estos mensajes. Este puede ser el primer paso de una nueva etapa en tu vida espiritual. Y si este mensaje habló contigo, comenta ahora mismo: mi fe está viva. Esa frase será tu declaración, tu respuesta, tu forma de decir: Dios, yo sigo aquí y sigo creyendo. Además, no olvides darle like a este video. Parece pequeño, pero es una manera poderosa de hacer que esta palabra llegue a más personas que hoy necesitan esperanza, así como tú la necesitabas. Y antes de salir, mira el video que aparece ahora en tu pantalla. Es el complemento perfecto para seguir fortaleciendo tu fe y tu relación con Dios. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo mensaje.